Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Te saluda Laura, Master Coach de Vida y reprogramadora de la mente. ¿Te ha pasado que muchas veces te sientes mal por cosas que quizás hiciste o dejaste de hacer en el pasado y te sientes arrepentido de ello? Y esas sensaciones, esas emociones te impiden disfrutar el presente porque te sientes inquieto, tienes como un malestar. El día de hoy te voy a compartir unos tips para que te liberes de la culpa. Y bueno, comenzamos. Quiero comentarte que el sentimiento de culpa es una emoción necesaria para poder convivir en sociedad. Es decir, que es necesario que nos sintamos mal cuando recapacitamos que le hemos hecho daño a alguien o a otras personas o quizás a nosotros mismos. Y es necesaria porque si no nos sintiéramos mal por haber causado daño a otros, lo seguiríamos haciendo. Entonces, es necesario. Es decir, nunca nos vamos a liberar de sentir la emoción de la culpa. ¿Sí? Solamente algunas personas que tienen dañada una parte de un cerebro, y de hecho hay personas que hacen mucho daño y se han hecho estudios, les han revisado pues, sus cerebros, gente con mucho historial de delincuencia e insensibilidad, y les han revisado su cerebro y si efectivamente traen algún daño por ahí neurológico. ¿Sí? Y bueno, los demás, de manera general, siempre nos sentimos culpables cuando pensamos o sentimos que le hemos hecho daño a otros. Y sobre todo cuando sentimos que no se lo merecía. ¿Sí? Y a veces esa parte nos hace sentir que nos recriminemos por haber cometido como ese error. Y bueno, los beneficios de sentir culpa es que nos recuerda, ese sentimiento de culpabilidad nos recuerda que estamos haciendo algo que no corresponde a nuestra escala de valores. Muy importante, que no corresponde a nuestra escala de valores. Y la escala de valores de cada persona es individual, ¿sí? Es decir, para lo que para ti es bueno, quizás para otra persona no. Y también depende de la cultura, de la familia, de las creencias y del contexto en el cual él o ella se esté envolviendo. Por ejemplo, vamos a considerar en una cultura latina, a lo mejor no es bien visto tener varias parejas al mismo tiempo, ¿sí? Mientras que en otras culturas es normal que un hombre, sobre todo hombres, porque son esas culturas, pueda tener varias concubinas al mismo tiempo, ¿sí? Y ese tipo de situaciones de cultura hace también que las personas se sientan culpables o no. Otro ejemplo es, por ejemplo, acá en la cultura, bueno, al menos aquí en México, se sacrifican a las reses, al ganado vacuno, las vacas, y se consume como alimento. La leche se extrae para consumo humano y también su cuerpo cuando sacrifican. Mientras que en otros países, en otras culturas, pues las vacas son animales sagrados y no los tocan. Entonces, muy importante, la escala de valores, lo que es bueno o no para una persona o no, depende de la cultura, de las creencias que ha aprendido en el contexto en el cual se ha creado. Entonces es algo muy importante también, ¿sí? Y bueno, siempre el sentirnos culpables, estoy haciendo algo que no cuadra
con lo que yo tengo que está bien o que está mal, ¿sí? Y desde ahí es como que son como foquitos rojos y que nos hacen detén, estás haciendo las cosas mal, ¿sí? Entonces, así es como surge la culpa y es muy necesaria que la sintamos para no dañar, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, han hecho mucha propaganda los medios de comunicación con el cambio climático y nos ponen, cuida la tierra, ama la tierra. Y cuando hacemos algo que sabemos que le estamos dañando a nuestro planeta, nos hace sentir culpables. Pero la gente que nunca ha visto ese tipo de propaganda, de publicidad, ni siquiera está consciente de que está contaminando con ciertas acciones que tienen. Entonces, también algo muy importante, de acuerdo a nuestra educación, nuestra cultura, pues nos van como adoctrinando y vamos creciendo lo que es bueno, lo que es malo. También la religión es muy determinante. De acuerdo a la religión también nos dicen que está bien y que está mal. Hay religiones muy rígidas que nos hacen sentir culpable por cualquier cosita. De hecho, en la antigüedad, ¿verdad? Algunas personas, de acuerdo a ciertas creencias, se flagelaban, hacían algo indebido y se flagelaban, o sea, se golpeaban para supuestamente lavar esa culpa. Y bueno, esto te lo comento porque depende de eso, ¿sí? El sistema de valores es diferente para cada persona y depende de todos esos aspectos. Bueno, ¿qué pasa para que ¿qué tiene que pasar para que una persona se sienta culpable? Bueno, son tres pasos, o es un proceso de 3 pasos que hace que nos sintamos culpables. Primero, por ejemplo, hacemos algo y en segundo lugar nuestra mente, de acuerdo a nuestro sistema de creencias, dice, no, eso estuvo mal, y después de que piensa, interpretó que eso estuvo mal, nos empezamos a sentir culpables, ¿sí? Ante un mismo hecho, ¿sí? Entonces, una persona se puede sentir mal y otra persona no se puede sentir mal ante un mismo hecho, ¿sí? Hay personas que no pueden mandar ni siquiera un insecto porque eso ya los hace sentir culpables. Cuando hay personas pues, que se dedican y su trabajo es el sacrificio de animales pues para a lo mejor consumo o qué sé yo, ¿sí? Entonces, depende de las creencias que cada uno tiene para que nuestra mente interpreta si eso está bien o está mal, ¿sí? Y como te comenté, es muy importante sentir esa culpabilidad porque evita que hagamos cosas fuera del límite, fuera de nuestro sistema de creencias, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando a veces ese sentimiento de culpabilidad es exagerado? Es decir, nos pone hasta la depresión, nos hace sentir mucha vergüenza, nos hace sentir indignos, nos hace sentir pecadores, si es que la religión es así, y nos hace sentir avergonzados por lo que hemos hecho y quizás con mucho miedo a la que gente nos vaya a rechazar porque consideramos que lo que hicimos estuvo muy mal, es algo muy, muy vergonzoso. Y muchas personas caen hasta en la depresión por sentirse culpables por lo que hicieron o dejaron de hacer, porque algo muy importante, el sentimiento de culpa a veces se da por haber hecho algo o por haber dejado de hacer algo que consideraba que era importante hacer, ¿sí? Yo, por ejemplo, te puedo compartir, en la religión decían, por haber hecho y por haber omitido, ¿sí? Yo te comparto, por ejemplo, algo en mi niñez, que yo pude haber defendido a alguien o a un animalito cuando veía que otra persona lo estaba dañando y no dije nada, me quedé callada. Entonces, el haberme yo quedado callada me decía, ¿y por qué no evité? ¿Y por qué no le dije? ¿O por qué no fui a acusar para evitar? Eso es por omisión. No hice nada, pero me siento culpable por haber no podido intervenir o haber evitado.
¿sí? Entonces es por omisión también. Bueno. Y como te comenté, la culpa es natural, hasta ahí. Pero cuando la culpa ya se vuelve dañina, es muy importante. Las personas aparte que sienten mucha culpabilidad, generalmente tienen problemas en su cuerpo físicos de dolor. La gente que sufre de dolores muy fuertes o con dolores con mucha frecuencia, generalmente es porque sienten culpa. Cuando una persona se siente muy culpable, inconscientemente nos autocastigamos. Y una forma de castigarnos es sentir dolor, de una o de otra manera. Muy importante es de manera inconsciente, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante descubrir de qué nos sentimos culpables y liberarnos de la culpa, ¿sí? Y te quiero comentar algo. En sí no nos vamos a liberar de la culpa, la vamos a sentir. Lo que sí podemos aprender es a gestionar la culpa. ¿Qué es gestionar? Que cuando la sintamos, sepamos cómo actuar ante ella. Porque hay veces que la necesitamos sentir para que nos detenga como un freno. ¿Sí? Es necesario. Pero ¿de qué vamos a aprender hoy el día de hoy? Con los tips que te voy a compartir, es a liberarte de esa culpa, de eso que ya pasó, que el día de hoy ya no puedes cambiar nada, ya no podemos cambiar nada, es el pasado, se fue y no volverá, pero lo sentimos como una carga porque nos estamos recriminando por esos errores, por lo que hicimos o dejamos de hacer. Y el estar recriminándonos y recriminándonos, lo que hace nada más es agrandar ese sentimiento de culpa y muy importante, nos paraliza a no seguir adelante, a no actuar, ¿sí? Cuando nos sentimos culpables no nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces necesitamos liberarnos, pero nos vamos a liberar a través del perdón. Quiero que te voy a compartir unos tips. Cuando nos perdonamos a nosotros, ya no nos sentimos culpables. Y muy importante también, cuando nos perdonamos a nosotros, nos va a facilitar el poder perdonar también a otros, ¿sí? Y de hecho, hoy nos vamos a enfocar a eso, a liberar esa culpa pasada, a eso que ya no podemos hacer, ¿sí? Y a partir de ahora, a gestionar la culpa cuando, pues, vuelva a aparecer, porque va a seguir apareciendo, ¿sí? Muy bien. Bueno, te voy a dar 4 tips para podernos liberar de eso, de esa culpa, ¿sí? Número 1, responsabilizarnos por lo que hicimos. Cualquier acto que hagamos o dejamos de hacer, siempre hay consecuencias, ¿sí? Y debemos estar responsables. Si yo decidí esto o yo hice esto, pues ni modo. Ahora hay que reparar el daño, ¿sí? Se me ocurre, ¿no? A lo mejor no pagué y esto pues me causó intereses, pues ahora hay que pagarlo, ¿no? Quizás ofendí a esta persona, la hice sentir mal, se sintió mal con mi comentario, ¿sí? Y le dije un comentario, ya sea que haya sido de manera intencional o no, pero provocó eso en la persona. Y entonces yo me hago responsable, ¿sí? Y como una forma es, pues, reparar el daño cuando se puede reparar. Yo te voy a comentar un hecho que es real y te lo comento porque hasta que no lo hice, reparé el daño, me sentí bien. Una persona realizó un trabajo. Aparte de que se extendió en el trabajo, consideré yo que no lo había hecho bien. Y además, como se extendió más de lo debido, pues me quiso cobrar más. Eso a mí me molestó. Entonces, dije, es que él es responsable de, de no haber cubierto sus días y por eso se le prolongó. Entonces yo actué así, no le voy a pagar los otros días, él se extendió, bla, bla, bla. Pero finalmente yo me sentía mal porque él había hecho su trabajo y además el trabajo que hizo me gustó cómo lo hizo.
A lo mejor él no previó que se iba a llevar más días, qué sé yo, ¿sí? Y eso me hacía sentir mal, porque yo cada vez que veía el trabajo que había hecho, dije, es que lo hizo bien. ¿Por qué no le pagué estos 2 días? ¿Sí? Sí es cierto que él se llevó más, que a lo mejor, qué sé yo. Y yo me sentía mal de no haber hecho eso. Y había veces sucedido una situación que decía, es que algo, me sentía yo mal por algo no hice bien, algo no hice bien, me traigo como una espina. Cuando recapacité dije, esta persona, yo le debo estos 2 días, a lo mejor si se llevó más tiempo, qué sé yo, pero yo debo de cumplir con lo que a mí me corresponde. Entonces fui, lo busqué y le dije, tenga esta parte, lo que le debo, aquí está. De hecho, le di un poquito más de lo que supuestamente le debe de dar. ¿Y sabes qué pasó? Aparte de que él se sorprendió, ya porque habían pasado quizás 1 mes, 2 meses, se sorprendió porque hasta como que le llegó así como que no lo esperaba. Y se sintió muy bien. Y siento que yo ya puse las bases bien, dije, tenemos que quedar bien, hizo el trabajo, bla, bla, y ya. Yo me vine muy, muy bien, independientemente de cómo haya agarrado él la situación, yo me sentí muy bien. Entonces, muy importante, cuando una persona hace alguna situación, hay que cerrar círculos, ¿sí? Hice algo mal, no estaba bien, yo me sentía mal y necesito ir a cerrar círculo. Y si ese círculo dependía de mí, lo tengo que hacer. Entonces, ir a reparar el daño, ¿sí? Fui, pedí perdón y pagué lo que tenía que pagar. Entonces, hay que asumir las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? El otro, y muy importante también, ahí tenemos que mostrar arrepentimiento. Cuando uno se da cuenta de que se equivocó, me equivoqué, hice este daño, ya sea por omisión o por haber actuado, debe demostrar arrepentimiento. La culpa nos sirve para arrepentirnos y no volver a accionar de la misma manera, ¿sí? Entonces aprendí yo y dije, de aquí aprendo y esta acción ya no la voy a volver a hacer. Porque cuando una persona no se arrepiente, vuelve a repetir la misma conducta. Entonces, fue el primer tip, asumir la responsabilidad, ¿sí? Número 2, tenemos que entender que todo es relativo, también algo muy importante. A veces las personas actuamos por alguna circunstancia o por alguna razón, ¿sí? No siempre las personas accionamos o dejamos de hacer las cosas con la intención de dañar. Simplemente pasan las cosas y no sabemos cómo reaccionar en el momento, ¿sí? Yo ahorita, por ejemplo, te comento, vi a alguien que golpeó y no dije nada, y a mí hacerme sentir culpable, el día de hoy yo recapacito. Yo no actué porque en ese momento yo no tenía la capacidad mental ni tampoco el valor, porque era niña, de defender. Entonces, no tengo por qué sentir culpable, simplemente yo tampoco podía, no tenía ese nivel de conciencia que tengo el día de hoy para poder haber actuado de otra manera. Entonces, ahí es cuando se vuelve la comprensión hacia nosotros, la comprensión y el perdón hacia nosotros mismos, ¿sí? La otra es que todo es relativo con lo que te comenté de la cultura, que para unas personas está bien, para otras personas no, y que una misma persona puede actuar de una manera estando en un estado emocional y estando en otro estado emocional puede actuar de otra manera, ¿sí? Entonces, todo es relativo, ¿sí? El otro punto es de que, pues, como seres humanos siempre nos vamos a equivocar. Es inevitable, somos seres humanos, la vida es a prueba y error, durante nuestra vida siempre estamos aprendiendo, es nuestro proceso de evolución. Y algo también que he aprendido,
la vida nos va a seguir poniendo pruebas hasta que no aprendamos la lección. Entonces, yo ofendí, yo cuando era más niña también a lo mejor ofendí a otros compañeritos de mi edad, ¿sí? Pero yo no era consciente del daño que les hacía. Si hubiera tenido otro nivel de conciencia, no lo hubiera hecho, ¿sí? Cuando ya empezamos a tener otro nivel de conciencia, nuestras acciones cambian. Entonces eso hace que nos vayamos deteniendo. Y vamos aprendiendo la lección. Y te comparto también por ahí cómo de los errores vamos aprendiendo. Yo cuando estaba muy pequeña, nadie me había dicho nada, veía un perrito, lo veía muy contento, muy feliz, y quise probar si se dejaba violentar. Y lo que hice, una niña muy atrevida, voy y le piso la pata, perdón, la cola, y lo hago con toda la intención de pisarlo, así, sin sentirme culpable. Y el perrito reaccionó y me mordió muy fuerte. Me mordió y bueno, otras situaciones que se dieron. Aprendí, gracias a que el perrito reaccionó y me mordió, aprendí que hay límites y que no debo de sobrepasarme. Entonces, en la vida, muchas veces actuamos porque no sabemos que hay límites y necesitamos equivocarnos para aprender. Entonces, si nos hemos equivocado, pues hay que perdonarnos. Fue parte de nuestro proceso y si nos hacemos responsables de eso que hicimos y nos vamos perdonando, va a ir bajando nuestro sentimiento de culpa, lo vamos a ir como liberando, ¿sí? Y el cuarto punto es que nos liberemos, pero lo platiquemos con una persona de confianza y quizás hasta con un profesional. Porque cuando hacemos algo que nos hace sentir culpables y no lo comentamos, y de acuerdo a nuestro sistema de creencias es algo grave, muy importante, de acuerdo a nuestro sistema de creencias, no necesariamente es grave, pero así lo interpretamos porque nuestro sistema de creencias, nuestra escala de valores así nos lo dicta. Entonces, sabemos que hicimos algo muy malo y lo escondemos, nos da mucha vergüenza, lo guardamos, pensamos que necesitamos ser castigados por eso que hicimos y lo vamos viendo de una manera muy subjetiva y lo vamos como agrandando, o sea, vamos pensando que es grave, que es grave, que es grave, y la forma en que lo estamos viendo como con una lupa lo exageramos, por ese sentimiento de culpa cada vez lo vamos agrandando más y nos sentimos como más culpables, nos da vergüenza con nosotros mismos, nos sentimos indignos y pensamos que si alguien se entera de eso que hicimos, nos van a rechazar. Entonces mejor lo vamos como ocultando y va creciendo más y más, ¿sí? Y lo vamos pues ahí como guardando, ¿sí? Entonces el hecho de que lo platiquemos, y va muy importante, hay que también saber con quién lo vamos a platicar, porque a veces las personas cercanas o familiares no son las más adecuadas porque no tienen a veces la madurez suficiente para entender esos sentimientos o esas acciones que realizamos. Muchas veces nos quieren dar consejos cuando en realidad a veces no necesitamos consejos. Lo único que a veces necesitamos es liberar. Liberar, porque al liberarlo y verlo desde fuera con otra perspectiva, podemos ser como más objetivos y verificar si eso por lo cual nos sentimos culpables realmente es tan grave como habíamos pensado, como habíamos sentido que era, y a lo mejor no es tanto, ¿sí? Simplemente lo fuimos como agrandando. Entonces, por eso es muy importante platicarlo con una persona de confianza, de preferencia profesional, para irnos liberando de ese sentimiento de culpa, porque el pasado se fue y no volverá, pero aquí lo traemos y nos impide pues disfrutar el presente y construir nuestro futuro prometedor, ¿sí? Y bueno, pues el día de hoy quería compartirte estos 4 tips para que liberes esa culpa pasada y la del día de hoy, la que se te vaya a presentar, porque mientras tenga vidas
Siempre tu escala de valores te va a detener para actuar o no y evitar que dañemos a otros o a nosotros mismos. La podamos gestionar. Porque mira, muy importante, a veces nos sentimos culpables con nosotros mismos porque también nos hemos hecho daño a nosotros. Por ejemplo, sabemos que un alimento o alguna sustancia adictiva nos puede dañar a nuestro cuerpo. Y qué bueno que cuando vayamos a acercarnos a ello nos sintamos culpables. Si no nos sintiéramos, pues lo haríamos, ¿sí? Y el hecho de que nos sintamos culpables nos va a ayudar a que nos detengamos. Entonces, muy importante agradecerle al sentimiento de culpa o de que se nos está presentando, porque nos va a impedir que avancemos, que dañemos a otros o que nos dañemos a nosotros mismos. Y bueno, pues comparte esta información a las personas que tú sabes que lo requieren y si requieres algún acompañamiento me puedes escribir un mensaje para liberar ese sentimiento de culpa para que disfrutes tu presente y puedas proyectar tu futuro para que puedas llevar tu vida a un siguiente nivel. Fue un placer haber estado contigo. Que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Un abrazo. Bye. Bendiciones.